El tema que compartiremos en esta mañana lleva por título La justificación en Cristo. La justificación en Cristo. El domingo pasado nuestro pastor tituló la enseñanza La justificación de vida. Y voy a tratar, por la gracia y por la misericordia del Señor y por la ayuda del Espíritu Santo, a darle continuidad a la enseñanza de nuestro pastor, que es cosa bien difícil, pero Dios nos va a ayudar. Esta predicación la tomaré teniendo como base la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta o epístola a los romanos ha sido considerada por los expertos, los teólogos, los eruditos, como la columna vertebral donde reposan las doctrinas fundamentales de la iglesia del Señor Jesús. Dentro de esas doctrinas fundamentales básicas, y en la cual quiero hacer énfasis, quiero hacer una solemne recomendación a mis hermanos, que debemos procurar esforzarnos en conocerlas, estudiarlas para conocer de mejor manera al Señor al cual servimos y honramos con nuestras vidas. Dentro de esas doctrinas que encontramos en esta carta a los romanos, encontramos la doctrina del pecado. Del capítulo 1 al capítulo 5, versículo 11, ahí está la doctrina del pecado explicada detalladamente por el apóstol Pablo. También encontramos la doctrina de la justificación en el capítulo 5. Encontramos la doctrina de la redención, de la propiciación, de la sustitución, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la soberanía de Dios en el capítulo número 11, y también encontramos la doctrina de la imputación. Estas doctrinas están aquí en el libro o carta a los romanos. O sea que esta es la columna, y lo repito, fundamental para la iglesia del Señor Jesús, donde están fundamentadas todas estas doctrinas. Aunque esta carta contiene todas estas doctrinas, en este libro el tema principal es la justicia del Señor. Abarca una serie de temas, pero el fundamento de esta carta es la justicia del Señor. Eso es lo que tenemos que tener claro. Vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae a la iglesia. La expresión, la justicia de Dios, aparece en esta carta 8 veces. Le voy a dar las citas para que usted las anote ahí como un registro y pueda hacer la tarea diligentemente en su casa y poder confirmar lo que yo le estoy diciendo, y de esta manera podremos ganar tiempo. Justicia de Dios, capítulo 1, verso 17, capítulo 3, verso 5, verso 21, verso 22, verso 25, verso 26. Y en el capítulo 10, verso 3, aparece 2 veces la expresión justicia de Dios. Y la palabra justicia aparece 33 veces. O sea, si sumamos 8 y 33, sencillamente nos va a dar 41 veces en que aparece la palabra justicia. Por lo tanto, podemos tomar como fundamento que el tema principal de esta carta a los romanos es la justicia de Dios. Antes que Pablo iniciara la enseñanza referente a la justicia y a la justificación y a la redención que es en Cristo Jesús, Pablo toca un tema que es muy poco o prácticamente no es tratado en muchas congregaciones, que es donde Pablo describe y habla de un atributo de nuestro Señor Dios Todopoderoso, el cual es muy poco enseñado en las iglesias, que es la ira del Señor, la ira de Dios. Antes de hablar de misericordia, antes de hablar perdón, antes de hablar de la reconciliación con el Señor, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados por causa del pecado de Adán, Pablo comienza a hablar de la ira de Dios. Posiblemente alguno estaría pensando, hermano, ¿Dios tiene ira? Sí, Dios tiene ira. Pero a mí me enseñaron que solamente Dios es amor, que Él es amor, amor y más amor. Sí, Dios es amor, pero también tiene ira. Y Él hoy nos recuerda y le enseña a los que no lo sabían que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea que debemos andar
con delicadeza, conforme a los preceptos y principios del Señor, para no caer bajo la expectación de juicio. Pero hay buenas noticias para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no va a estar sometida a los juicios del Señor, porque en Cristo Jesús todo el que está en Él ha sido redimido por Él, ha sido lavado en su sangre. Para Él no hay condenación. No hay condenación porque Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. En la cruenta cruz del Calvario, cuando derramó su sangre y pagó la deuda que teníamos con Dios. Amén. Esa es la grande misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. La justicia de Dios es el eje de esta carta y solo se llega a conocer la justicia del Señor por revelación. Y esta revelación, hermanos, solo puede darse por medio de la proclamación del glorioso evangelio de la gracia del Señor. No hay otro medio por el cual la humanidad pueda conocer que la justicia de Dios está disponible para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Parece ser que en aquel entonces algunos creyentes se avergonzaban de identificarse como creyentes. Sí, posiblemente podía estar aconteciendo esto. Roma tenía influencia de pensadores, de filósofos, de gente que tenía un pensamiento muy diferente a la palabra del Señor, y para ellos les parecía una locura que su Salvador muriera en la cruz. Que un Salvador, que un Rey Redentor entrara cabalgando a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino y además era prestado. Esto chocó con la sabiduría de los hombres. Algunos se avergonzaban de presentar a su Rey soberano cabalgando, posiblemente entrando a la ciudad gloriosa de Jerusalén en un pollino prestado. Pero Pablo dice a todo aquel que cree, primeramente a quién, a los judíos, porque a ellos les fue dada las promesas del Señor, a ellos les fueron dados las promesas, los pactos, a ellos les fueron dadas la ley del Señor y a ellos les fue dada la palabra del Señor, primeramente a ellos. Pero por la gracia del Señor, y eso estaba dentro del plan del Señor desde antes de la fundación del mundo, el Señor dice en su palabra en el Evangelio de Juan, que Jesús vino a lo suyo. ¿A qué vino a lo suyo? Lo suyo era venir y rescatar lo que se había perdido, buscar lo que se había perdido, buscar al pecador y redimirlo de la condenación eterna. Vino a lo suyo, a eso vino y cumplió cabalmente con esta finalidad. Pero dice que los suyos, o sea, y aquí se está refiriendo entonces al pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. Los judíos, los fariseos, los escribas, planearon una estrategia para llevar a Jesús a la muerte cruenta en la cruz del Calvario, pensando que de esta manera derrotarían y evitarían el avance glorioso de la predicación de las buenas nuevas de salvación. Pero lo que ellos pensaban que era una victoria para ella, llevando a Jesús, al Redentor y Salvador, a la cruz del Calvario, se constituyó en la derrota de Satanás y de los demonios y se constituyó en la victoria de la iglesia por la sangre de Jesús. Fuerte aplauso al Señor. Alabado sea Jesús para siempre. Para los griegos, la justicia era una virtud ética y moral. O sea, ellos consideraban que alguien que hacía lo correcto era un hombre justo. Ese era el pensamiento entre los griegos. Para los hebreos, la justicia designaba una condición legal en el sentido y carácter jurídico. Para ellos, un justo era aquel que recibía un veredicto favorable al ser presentado ante un juez, quien le daba absolución por los delitos a los cuales a él se le acusaba. El juez, cuando presentaban a alguien delante de él, y él, al no hallar las suficientes evidencias para condenarlo, entonces lo declaraba como justo, libre de todo delito. Pero esto es en el plano jurídico humano, pero en el plano espiritual no era así.
ante el tribunal de Dios, el hombre es presentado por el apóstol Pablo como pecador y como culpable y merecedor justamente de la condenación eterna. Pero Dios en su gracia y misericordia envió a Jesús a la cruz del Calvario para que nosotros no experimentáramos la ira del Señor derramada sobre nosotros, sino que la descargó sobre su Hijo, aquel que no cometió pecado, sino que lo hizo pecador para que nosotros alcanzásemos la justicia por medio de la muerte de Él en la cruenta cruz del Calvario. Esto es lo que nosotros conocemos como las leyes de imputación, ¿verdad? El pecado de Adán nos fue imputado a nosotros, pero la justicia de Cristo Jesús de igual manera nos ha sido imputada a nosotros por su misericordia. En Efesios capítulo 2, un pasaje que es bien conocido por nosotros, Pablo describe la condición espiritual del hombre. Efesios capítulo 2, verso número 1. Dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como muertos en delitos y pecados. La justicia del Señor nos declaraba a nosotros delincuentes. Pero la justicia de los seres humanos dice, pero yo no he cometido homicidio, yo no robo, yo no tengo conexiones fraudulentas de los servicios de energía en mi casa, yo no hago chanchullo, yo no hago fraude, yo soy justo. No, eso no es lo que dice el Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Pero damos gracias al Señor que Él nos justificó en Cristo Jesús, pagando un alto precio por nosotros, un precio que ninguno de nosotros estaba en capacidad de hacer, de pagar una deuda, y era la deuda del pecado que teníamos. El término justificar, en algunos diccionarios en español, se emplea comúnmente y lo presentan como los motivos que una persona es declarada inocente porque no hay evidencias para condenarlo a él. Pero el pecador, ante la presencia del Señor, es presentado por el apóstol Pablo como culpable, y lo repito, y como un digno merecedor de la condenación eterna. Hay dos planos a nivel jurídico. Aquí estamos presentando el apóstol Pablo cumple esta función como nos lo ha enseñado una y otra vez nuestro pastor, que Pablo cumple una función ahí como de fiscal. Dios, viendo la imposibilidad que el hombre tenía para reconciliarse con él, por sus propios medios, por las obras, por la ley, aunque la ley era santa, era pura, era de carácter espiritual, no le daba al hombre las herramientas suficientes para poder ser justificado ante el Señor. Dios le dio al hombre la ley. La ley era perfecta y es perfecta, y es la que convierte el alma, dice en el libro de los Salmos. Pero el problema no estaba en la ley, el problema estaba en el hombre. El problema estaba en la condición espiritual del hombre, porque estaba muerto en delitos y pecados. Su naturaleza pecaminosa le impedía poder satisfacer la justicia del Señor. O sea, Dios tuvo que hacer uso de su sabiduría y enviar a un cordero inocente y sin mancha a la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros alcanzásemos salvación por medio del sacrificio de Él a favor de toda la humanidad. En los 3 primeros capítulos de esta famosa carta a los romanos, el apóstol Pablo toma tiempo para describir detalladamente la condición pecaminosa del hombre, en donde él no hace distinción entre los judíos y los gentiles. Él dice, sentenciando, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. El hombre cambió la gloria de Dios por una vida de esclavitud espiritual, y su justicia santa, la justicia de Dios santa, Él la cambió por las inmundicias que le ofrecía nuestro adversario, el engañador Satanás. Dios entregó al hombre, cuando el hombre cambió la verdad de Dios por las mentiras de Satanás, Dios lo entregó, según Romanos capítulo 1, a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones viles.
Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó en una condición en que el hombre se juntó con otro hombre para sentir placer sexual, algo que va en contra de la naturaleza del Señor. Por lo cual, todas estas prácticas declaran que el justo juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es verdad y son merecedores de la condenación eterna. Ahora, hermanos, pero si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es tierno, amoroso y compasivo, ¿cómo puede pasar por alto nuestro pecado? Si nosotros ahorita nos lo recordaba nuestro pastor, que nacimos en una condición de pecado. ¿Cómo hacemos para alcanzar ser justificados ante el Señor y que este Dios santo, justo, fiel y verdadero no sea considerado una abominación, como dice el libro en los Proverbios? Solo hay una respuesta. En el Calvario está la respuesta. Dios descargó su ira sobre su Hijo. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, a Jesús el Santo, por nosotros Dios lo hizo a él pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para la gloria de su nombre. Toda persona que hoy esté escuchando este mensaje y lo pueda escuchar en el futuro, reconozca su pecado, lo confiese y se aparte de él, alcanzará misericordia de parte del Señor y será justificado por la obra redentora de Cristo Jesús a favor de toda la humanidad. Y recibirá por consiguiente los beneficios de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesús. O sea que esto no es que Él murió por nosotros y nosotros creemos que Él murió y ya. No, recibimos beneficios de esa muerte y de esa resurrección. ¿Por qué? Pasamos de muerte a vida. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Pasamos de ser hijos de ira a ser ahora hijos del Señor. Pasamos de estar muertos en pecados para ahora estar muertos al pecado. O sea, hay un cambio glorioso, debe haber un cambio en nuestras vidas. Cuando usted escucha la palabra del Señor y esta palabra produce en usted la fe necesaria para que caigamos arrepentidos y confesemos nuestras faltas ante el Señor, debe haber evidencia de que hay un cambio en nosotros. Cuando Zaqueo recibió la visita del Señor, recibió el mensaje de salvación, Zaqueo tuvo una conversión, pero instantánea. Eso fue algo sobrenatural. ¿Qué hizo Zaqueo? Fue a reparar lo que él había causado daño. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre que metía la mano a donde no tenía que meter, estaba sustrayendo de la bolsa y dijo que iba a cuadruplicar lo que él había tomado de más de cada persona. O sea, esto es una evidencia de que hay una verdadera conversión. Esto, en cada caso, en el tuyo y en cada uno de nosotros, debe haber frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. No podemos decir yo soy hijo del Señor, yo soy miembro del ministerio de la reconciliación y seguir viviendo a nuestras anchas según los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Debemos honrar al Señor con nuestra conducta y con nuestro proceder para que se vean frutos dignos de que lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, ante esta pregunta, ¿cómo pudo Dios justificarnos y no perder su condición de ser un Dios justo y verdadero? Dijimos que la respuesta estaba en la cruz del Calvario, porque ahí Dios hizo en Cristo Jesús depositario de toda nuestra maldad, de todo el peso de nuestro desobediencia. El Señor la descargó sobre él, sobre su Hijo. Él fue nuestro representante, Él fue nuestro sustituto, lo que nosotros no podíamos hacer, porque si muriéramos nosotros por nuestra salvación, nuestra sangre no alcanzaría para purificarnos. Si mi Santa Madre, como dice alguien, muriera por mí,
tampoco alcanzaría la salvación. Ni los ríos de sangre que corrieron en el antiguo pacto de ofrendas, de holocaustos, de toros, de machos cabríos, de palomas, jamás satisfacieron la justicia del Señor. Solo la sangre preciosa de Jesús, el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa preciosa sangre nos limpió, nos hizo aceptos ante el amado. Bendita sea la gloria del Señor. Por su gracia, Cristo nos imputó su justicia y a esto le llamamos sustitución. El santo y justo murió en lugar del pecador. Ahí estábamos nosotros, representados en Cristo Jesús. Esto es una obra gloriosa. Esto debemos leerlo, estudiarlo una y otra vez más. No solamente esperar el primer domingo de cada mes, como es tradicional en muchas congregaciones, cuando se celebra la Cena del Señor y se lee el pasaje: la noche que fue entregado el Señor tomó pan. No, solamente debemos examinarlo todos los días. En repetidas ocasiones nuestro pastor nos está diciendo: predícate el Evangelio, predícate el Evangelio. Debemos predicarnos el Evangelio todos los días. No que estos apuntes queden allí y ya quedaron como un recuerdo y no vuelvo a ver qué fue lo que dijo el predicador del momento. No, que debemos estudiarlo una y otra vez. Una y otra vez, porque todavía Dios tiene muchas cosas para enseñarnos a nosotros. Estamos apenas en el ABC del Evangelio. Hay cosas profundas por las cuales tenemos que entrar. Tenemos que entrar a aguas mucho más profundas, ir conociendo a Dios de mejor manera. A medida que usted y yo dediquemos tiempo a la lectura de este sagrado libro, que es la Biblia, que contiene la mente y el corazón de Dios para nosotros, podremos conocer al Señor de mejor manera. Y si lo conocemos de mejor manera, podremos servirle con excelencia al Señor. Podremos saber a quién le estamos cantando. Podremos saber a quién le estamos ofrendando. Podemos saber por qué nos beneficia a nosotros someternos a nuestras autoridades espirituales, si estudiamos esta palabra del Señor. O sea, la invitación es: estudiemos la palabra del Señor. Aquí recibimos doctrina, recibimos enseñanza. Cada vez que alguien sube a este púlpito, hay palabra de Dios. Hay garantía de que Dios nos está hablando. Hay garantía de que la predicación va a edificar y va a beneficiar a nuestro hombre interior. No estamos con un escudo ahí que traerá este predicador y estamos como filtrándonos. Aquí abrimos nuestra mente y nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es el que nos habla y nos edifica y nos consuela por la gracia y misericordia de Él. Aleluya. Nuestra salvación, mis hermanos, como dice la palabra del Señor, es por gracia, es gratuitamente. Aquí yo, cada vez que menciono esta palabra, yo me acuerdo de mi hija, porque ella me corrige, porque yo antes pronunciaba mal esta palabra y siempre ella me corregía, y ya he ido aprendiendo. Esta salvación es gratuitamente, es un regalo de Dios. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. No por obras de justicia que podamos hacer. Ninguna obra que tú y yo podamos hacer para alcanzar la salvación podrá satisfacer la justicia del Señor. El profeta Isaías, en los registros que dejó en el libro que lleva su nombre, dijo que la justicia del hombre, Isaías, la comparó como trapos de inmundicia. O sea, mira con lo que él comparó. Y trapos de inmundicia es lo más parecido en este tiempo a una toalla sanitaria que utilizan las mujeres. O sea, a eso comparaba el profeta Isaías la justicia de un hombre. O sea, que nada de lo que tú y yo podamos hacer podrá satisfacer la justicia del Señor. Esta expresión gratuitamente es sinónimo, escúchalo bien, es sinónimo de sin causa y sin motivo. Esto lo encontré en un diccionario. Es sinónimo de sin causa y sin motivo. Así como Cristo no dio motivo alguno para ser aborrecido, para ser rechazado por los religiosos, por los fariseos, por el pueblo de Israel, de igual manera usted y yo, amado hermano, no hemos hecho y no hemos tenido ningún motivo para que Dios nos justifique a nosotros. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo?
Así como Él no dio motivo para ser maltratado, humillado y quebrantado en la cruz del Calvario, porque en Él no se halló engaño en su boca y no hubo pecado en Él, de la misma manera Dios no halló motivo alguno en ti para salvarte, sino solamente vio la justicia del Señor Jesús y la sangre de Él rociada a favor nuestro. Por eso alcanzamos la salvación. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Todo lo contrario, hermano, no hemos hecho nada para alcanzar salvación. Hemos hecho todo lo contrario o hicimos en nuestra pasada manera de vivir todo lo necesario para ser condenados. Pero Dios es tierno y misericordioso. La salvación, la justificación, la redención solo provienen de Dios. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Aunque tengamos entre el plano humano algún mérito, nada de esto será comparado con la obra perfecta en la cruz del Calvario hecha por Cristo Jesús. Ahora siempre estará vigente esa pregunta: ¿cómo hace Dios para justificarnos y Él no ser considerado un juez injusto? Ante esa pregunta, les invito a que vayamos al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Escritura y hace parte del grupo del libro de el Pentateuco. Éxodo capítulo 34. Ante esa semejante pregunta, ¿cómo Dios puede justificarnos sin ser un juez corrupto? Vamos a hacer esta lectura. Éxodo 34 del 6 en adelante. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Este pasaje, para ponernos un poco en contexto, a estas alturas de la vida de Moisés, ya Moisés tenía aproximadamente 80 años. Los primeros 40 años de su vida había pasado en el palacio de los egipcios. Los segundos 40 años los vivió en el desierto pastoreando las ovejas y los animales que él tenía a su cargo. Moisés, estando en Egipto, dice la Escritura, y quedó el registro allí, en un impulso de él, le quitó la vida a un hombre. Pero no aparece después de ese suceso que encontremos a Moisés compungido, arrepentido y humillado, buscando la benevolencia del Señor. Sigue la historia hasta que encontramos este pasaje. Hasta que Moisés pudo recibir de parte del Señor la revelación de que Él es tierno, compasivo, benevolente y tardo para la ira. Moisés, cuando conoció estas virtudes, estos atributos del Señor, Moisés cayó en tierra y adoró al Señor. Si no conocemos al Señor, si no conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra adoración no será una adoración verdadera. Cuando tengamos esta experiencia personal de conocer lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario, podré decir: cuán glorioso eres tú, Señor, que has salvado a este vil pecador. Y podemos proclamar la grandeza y la gloria de su presencia a los cuatro vientos, porque Él es digno y merecedor de ser alabado. Amén. Bendita sea la gloria del Señor. No había registro bíblico. Moisés no se había humillado hasta que conoció que Dios es tierno y compasivo. Dios es tierno y compasivo. No nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecemos. Eso es misericordia. Dios debió habernos pagado condenándonos a nosotros en lo más profundo del infierno. Pero Jesús se ofreció, se entregó a sí mismo. Su vida la puso por nosotros. A Él nadie lo mató. A Él no lo mataron los fariseos, los escribas, ni los judíos, ni el imperio romano, ni la espada romana.
Él puso su vida. Él dijo, yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Alabado Jesús. Dios castigó en la muerte de Jesús todos nuestros pecados. Desde la caída de Adán, Él perdonó los pecados desde Adán hasta hoy, y los de mañana y los del futuro ya están perdonados. Présteme atención. Alguien podría estar pensando, entonces, hermano Jairo, como ya todos nuestros pecados están perdonados, ¿puedo darle rienda suelta a los placeres de la carne? No, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Si tú dices, bueno, pero yo puedo pecar entonces para que esa gracia se manifieste en mí, no te lo recomiendo. Pero si decides rebelarte en contra de la santidad y la justicia del Señor, si eres hijo de Dios, Él te garantiza que serás azotado, serás corregido y serás disciplinado por Él. Pero si no eres hijo, no vendrás de regreso a casa como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando estaba comiendo de las algarrobas de los cerdos, sintió por el Espíritu, volveré a la casa de mi padre. Y volvió y fue recibido y fue restituido a la posición de hijo porque era hijo del Señor. Se le dio un anillo, se le dio vestidura, se le dio calzado como símbolo de ¿qué? De hijo. Calzado. Los esclavos no andaban con calzado. Andaban, lógicamente, todo lo contrario, descalzos. No tenían anillo porque no representaban una autoridad. No tenían una vestidura especial. Ahora Cristo Jesús nos vistió con vestiduras de salvación al derramar su sangre por nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Nuestra salvación, nuestra justificación es gratis, 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 gratis. Solamente tenemos que creer en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Pero escúcheme, es gratis, pero alguien tuvo que pagar un alto precio. Alguien tuvo que pagar eso. Alguien tuvo que sentir el peso de la ira de Dios para que nosotros heredásemos la salvación y todos los beneficios que Dios nos da por su santa y bendita palabra. Él, Jesús, el Cordero de Dios, pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra liberación. Toda la raza humana fue vendida al pecado. La palabra dice que Adán nos vendió ¿qué? Al pecado. Cuando la palabra nos habla y nos dice que fue vendido al pecado, es como hace la ilustración de estar en un bazar, en una subasta, donde en la antigüedad los grandes terratenientes, los grandes hombres adinerados tenían a un séquito de esclavos y los ofrecían en venta. ¿Cuánto dan por este? ¿Cuánto dan por aquello? Y eran vendidos como esclavos. O sea, alguien pagaba un precio y se lo entregaban a otro, pero él seguía siendo esclavo, pero ahora de otro señor. Ahora Jesús nos vio en ese mercado de pecado nosotros, en este mundo corrupto que ha insultado a Dios por todas las generaciones y nos compró a precio de su sangre. Ahora nosotros le pertenecemos a Él dos veces, por creación y por redención. Bendito sea Dios para siempre. Heredamos de Adán el pecado y heredamos de Cristo Jesús la salvación y la vida eterna. Adán ocasionó lo inevitable, el justo juicio de Dios, la condenación para los hombres. Adán nos vendió al pecado, téngalo ahí presente siempre. Él nos vendió al pecado. Desde el huerto de Edén, cuando Adán peca y se intenta en su condición humana, trata de esconderse de Dios cuando Dios le llama, y nadie puede esconderse de la presencia del Señor, porque dice la Escritura que los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y Dios llamó a Adán, 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 y Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía que él estaba escondido. Dios sabía que Adán había pecado. Dios sabía que Adán había desobedecido a la palabra del Señor. Dios sabía que Adán había cambiado la verdad de Dios por las mentiras de Satanás, el engañador. La serpiente, que no es una serpiente, sino que es el diablo, como nos ha enseñado nuestro pastor. ¿Qué hizo Dios? Buscó a Adán.
Dios siempre ha tomado la iniciativa para buscar al pecador. El pecador no puede acercarse al Señor por sus propios medios. La Escritura dice que Él nos atrajo así con cuerdas de amor. Él nos atrae, Él nos llama por medio de la proclamación del Evangelio de la gracia del Señor. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo si no escucha la palabra de gracia que es predicada por hombres y mujeres de Dios ungidos por su Espíritu Santo. No hay otro medio. Dios llama a Adán y dice la Escritura que lo vistió a él y a su mujer con una túnica de pieles. ¿Esto qué representa? Esta vestidura de pieles representa o tipifica la justicia del Señor Jesús. Él nos vistió de su justicia. Así, Adán y Eva estaban desnudos y en una condición de pecado ante la presencia del Señor, y la misericordia del Señor les vistió. El profeta Isaías como que conocía de esto y dijo, el Señor nos ha vestido con vestiduras de salvación. Reconociendo esto, tuvo que conocerlo por revelación del Espíritu Santo. En el capítulo 3, en los Romanos, vamos a Romanos capítulo 3, verso 24. Encontramos un mensaje consolador para nosotros. Vamos a leerlo desde el 23, Romanos 3, 23. Aquí está la sentencia del Señor, el justo juicio de Dios, y en el 24 encontramos la consolación del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Este tema de la redención a mí me apasiona, me gusta, me emociona hablar de este tema de la redención, porque es lo que Dios prometió desde el mismo huerto de Edén cuando Adán pecó. La primera promesa de salvación y de justificación para que el hombre pudiese ser reconciliado con el Señor, Dios se la dio al hombre allá en el Génesis capítulo 3, verso 15. Téngalo ahí como un registro en sus apuntes, primera promesa de salvación, Génesis 3:15. Dios dio esa promesa. Ahora, ¿qué es redención? Vamos a definir redención de una manera sencilla que todos podamos entenderlo. Redención es liberar mediante el pago de un precio a alguien o algo. Liberar mediante el pago de un precio a alguien o algo. Otra definición, pagar una deuda por otro que no estaba en capacidad de hacerlo. Pagar una deuda por otro que no estaba en ¿qué? En capacidad de hacerlo. Cristo Jesús es nuestro Redentor por excelencia. Él pagó con su vida el precio o la deuda, el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz para declararnos a nosotros justos y santos para la gloria y la alabanza de su nombre. Referente a este tema de la redención, en el antiguo pacto hay luces, hay señales del plan de salvación eterno de Dios para con nosotros. El redentor, la persona que iba a pagar una deuda por otro, tenía que cumplir una serie de requisitos o condiciones que estaban establecidas en la ley del Señor. Primero que todo, una de esas condiciones era, tenía que ser un pariente cercano, el que pagara la deuda por otro. Ahora tenemos a Jesús, que es nuestro pariente cercano. Por eso es que nosotros no somos hermanos en la fe, porque seguimos una corriente religiosa o una tradición de hombres, sino porque tenemos a un mismo Padre, al Dios nuestro Señor y Salvador. O sea, Él es nuestro hermano Jesús y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que Él se entregó por nosotros para salvarnos y rescatar al hombre, porque el primer hombre nos entregó, nos vendió en pecado. Ahora Él vino a pagar una deuda que teníamos. Él la pagó y dijo en la cruz del Calvario, siendo crucificado, en las frases y palabras célebres que están allí registradas en la montaña del Gólgota, dijo, consumado es.
En otras palabras dijo, todo está hecho, yo lo hice por amor por ti. Ahora te toca a ti creer en mi obra para que alcances salvación y vida eterna. ¿Quién puede bendecir al Señor con un aplauso? Levítico capítulo 25. Estamos hablando de redención. Levítico 25, verso 25. 25. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará. Rescatará aquí es sinónimo de ¿qué? Redimirá lo que su hermano hubiere vendido. Versos 47 y 48. Versos 47 y 48 del mismo capítulo. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado o ser que redimido. Uno de sus hermanos lo rescatará. Por eso estoy hablando de que el redentor tenía que ser ¿qué? Un pariente cercano, el que pagara una deuda por otro. Esto lo voy a explicar de una manera sencilla. Alguien tenía una deuda y se entregaba en calidad de esclavo a otra persona hasta que pudiera pagar esa deuda. Trabajaba para el otro completamente gratis, hasta que apareciera un pariente cercano y pagara a ese otro la deuda que su familiar había adquirido con él. Esto es lo más parecido al acta de los decretos, de la cual habla el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Una carta de decreto que nos era contrario. Esta es una figura de carácter contable que se utilizaba en aquel entonces, pero que también es utilizada en el tiempo actual. El acta de los decretos era lo que hoy podríamos llamar una letra de cambio. Alguien solicitaba un préstamo y firmaba, donde se comprometía a pagar esa deuda. Esa era el acta de los decretos. Ahí estábamos nosotros, acumulando deuda, intereses, acumulando ira para la ira del día del Señor. Maldad, pecado, engaño, lujuria, lascivia, todas las inmundicias del pecado estábamos ahí acumulándola en el acta de los decretos, y esa deuda iba creciendo y no había forma en que tú y yo pudiéramos pagarla. Pero la sangre de Jesús ofrecida en la cruz del Calvario limpió nuestras conciencias de obras muertas para que hoy podamos servir al Dios vivo. Y hoy ese Dios que nos rescató y nos redimió ha prometido que esos pecados los sepultó en la profunda de la mar y no se acordará jamás de ellos. Consuélate, iglesia. Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro libertador. Fuimos comprados a precio de sangre. Ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu pertenecen ¿a quién? Al Señor. Cristo Jesús fue el que cumplió todos los requisitos y todas las exigencias para poder redimir a la humanidad. Él pagó el total de nuestra deuda. Otra condición que tenía que tener este Redentor para liberar al que estaba bajo esclavitud era que tenía que pagar el total de la deuda. El total, no tenía que dejar ahí yo abono, no. La obra de Cristo fue ¿qué? Perfecta. Fue perfecta, completa. Él lo dijo y lo repito, consumado es. El autor a la carta a los Hebreos dice que Él se ofreció una vez. ¿Y para cuántas veces? Por nosotros, ¿verdad? Para darnos ¿qué? Eterna redención, una vez y para siempre. Ya no es necesario estar continuamente en el altar ofreciendo sacrificios de animales, de toros, de machos cabríos y derramar su sangre, porque esa sangre jamás, y lo repito, podrán ser el sustituto de lo que Dios puede darnos a nosotros. Esa sangre no puede reemplazar a la preciosa sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron,
Dios todo lo encerró, ¿qué? Bajo maldición. Maldijo al hombre, maldijo la naturaleza, produjo la tierra cardos y espinas, y aún los animales estaban bajo maldición. Cuando los sacerdotes derramaban la sangre de los animales, esto lo que podía hacer era aplacar la ira de Dios, pero no quitaba la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero ahora, la obra de Cristo Jesús perdona, sepulta nuestros pecados y nos constituye a nosotros como nuevas criaturas para la gloria de su nombre. O sea, nos da una conciencia limpia, libre de pecado. Bendito sea Él para siempre. El hombre sin Dios ha sido condenado bajo una triple base. Así lo escribí yo aquí en este apunte. El hombre sin Dios ha sido condenado bajo una triple base. ¿Cuál es esa triple base, hermano Jairo? La primera, él ha sido condenado porque tiene una naturaleza pecaminosa. La segunda, el pecado de Adán le ha sido imputado a él. Por lo tanto, no puede ser declarado inocente. Y tercera, y es pecador por práctica. O sea, bajo estos conceptos, el hombre ha sido condenado. Pero damos gracias al Señor que por su infinito amor y grande misericordia, Él, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios para nosotros. Es por la gracia del Señor, por el puro afecto de su misericordia. Efesios capítulo 2. Verso 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis aparece: por gracia sois salvos. Ahora hemos obtenido una salvación por la gracia del Señor. Y por haber recibido una salvación por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario, la iglesia, los hijos de Dios, los santificados en Cristo Jesús, tenemos unos beneficios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? Algunos, no hay tiempo para enumerarlos a todos, pero vamos a mencionar algunos. Según Romanos capítulo 5, versículo número 1, y con esto terminamos, así que téngame paciencia un par de minuticos y de esta manera termino. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos sido justificados y tenemos como beneficio tener ¿qué? Paz con Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos ¿qué? Enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios y ahora podemos disfrutar de tener paz con Dios. Y también podemos disfrutar de la paz de Dios, que son dos cosas diferentes: tener paz con Dios y tener la paz de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es la paz de Dios en nuestro corazón, hermano? Que usted tiene una limpia conciencia, que usted sabe que el Señor pagó el precio de su salvación, que usted no será condenado porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, sino que ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo profundo nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es tener la paz de Dios en nosotros. La paz. Reposamos en la obra del Señor, reposamos en su promesa, reposamos en la bendición, en la obra perfecta de Él en la cruz del Calvario. ¿Qué otro beneficio recibimos? Tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, yo tengo un problema con alguien que me ha sido imposible perdonar. Tengo una amargura, un resentimiento con alguien. Podría estar pensando, esto es un caso hipotético, y estoy
pidiéndole a Dios que me dé amor para perdonarlo. No, tú tienes que actuar en base a la justicia del Señor. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Aquí está dado. Ya Dios nos lo dio. Ahora tenemos que actuar teniendo con base esta palabra del Señor. Actúa, cree al Señor. Perdona como Dios te ha perdonado a ti, como me ha perdonado a mí. 70 veces 7 tú debes perdonar, dijo el Señor. Otro beneficio. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos sus enemigos. Dios nos reconcilió con Él mismo a través de Cristo Jesús. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Y aquí honramos el nombre del ministerio que Dios le dio a nuestro pastor, el nombre que Dios le ha dado a esta hermosa congregación. Ministerio de la reconciliación. Somos un ministerio que reconcilia al hombre por medio de la predicación de la gracia del Señor con su Dios y Creador. No somos un ministerio que condena. Exhortamos, animamos, enseñamos a la luz de la Escritura que eres un pecador y que necesitas salvación y que aquí está Cristo Jesús, el Señor y Salvador, para que hoy te arrepientas y entregues tu vida a Él. Pero jamás te condenaremos porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Otro beneficio, podemos gloriarnos en Dios en medio de las tribulaciones. 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí podremos hablar mucho, pero vamos a ir y avanzamos para darle fin a esta predicación. Ahora, otro beneficio, podemos vivir por la fe en la obra del Señor Jesús. Pablo, en el texto que leímos de Romanos capítulo 1, versos 16, 17 y 18, al final dice, el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Y él está citando un pasaje del Antiguo Testamento y está honrando las Escrituras. Él está honrando que desde aún del Antiguo Pacto Dios estaba dando salvación a todo aquel que creyera en la promesa de un Redentor que para ellos era a futuro, pero para nosotros ya es una realidad. O sea, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, es que ya no tenemos tiempo. Yo quería hablar del capítulo 4 donde Dios justifica a Abraham. Y voy a aprovecharlo. Abraham fue justificado no por las obras de él de justicia. Él no fue justificado ante el Señor por guardar la ley. Él no fue justificado por ser israelita. Sencillamente porque Abraham, en el momento que él alcanza la justicia del Señor, el pueblo de Israel todavía no estaba constituido. De Abraham nace Isaac, de Isaac Jacob y de Jacob las 12 tribus de Israel, ahí es donde Dios entonces constituye al pueblo de Israel. Cuando Abraham alcanza justicia del Señor, el pueblo de Israel todavía no existía, o sea que él no fue salvo por ser israelita del pueblo escogido del Señor. Abraham no fue justificado por el Señor por circuncidarse. Abraham no fue justificado por guardar la ley, porque la ley fue dada 430 años después de la muerte de Abraham. Después de la muerte de Abraham, 430 años es donde aparece Moisés allá en el monte Sinaí y recibe del Señor la ley. O sea que Abraham fue justificado por la fe en la obra sustituta y redentora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Otro beneficio, somos justificados y recibimos el beneficio que podemos heredar la vida eterna. Tito capítulo 3, verso 7. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quién bendice al Señor en esta hora? Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hemos alcanzado la vida eterna, herencia de Cristo Jesús. Antes éramos enemigos de Él, éramos esclavos, vendidos a la esclavitud bajo el yugo de Satanás,
Dice que Satanás a sus presos jamás les abrió las puertas, pero Cristo Jesús nos hizo libre por el poder de la palabra de Él, por la obra redentora en la cruz del Calvario. Y por la predicación de la palabra del Señor, la escuchamos, la recibimos y la atesoramos. Y esta verdad nos ha hecho libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios para nosotros en este día. Es mi deseo, y creo que es el del Señor, que esta palabra sea de edificación y de provecho a nosotros. Que no solamente se quede en una bonita predicación, sino que la podamos aplicar a nosotros, a nuestro hombre interior, para que podamos conocer de mejor manera a quién servimos y a quién le cantamos, para poder servirle con excelencia en el ministerio de la reconciliación. Paz a vosotros, mis hermanos. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.